Buenos días, mi estudio de caso es la guerra contra el narco y la violencia en las calles de México. El desafío político es la seguridad. Mi cuestión política es hasta qué punto la influencia del narcotráfico y la violencia asociada a esta actividad ilegal impacta en la capacidad del Estado mexicano para poder garantizar la seguridad ciudadana y mantener un entorno seguro y estable en las regiones afectadas. El narcotráfico en México comenzó en el siglo XX por el aumento de producción y consumo de drogas, pero la guerra contra el narcotráfico inicia cuando Felipe Calderón en el 2006 se vuelve presidente de México con el primer gran operativo antidroga en Michoacán, donde se enviaron 5.000 militares para reforzar la lucha antidroga. En el 2007 se capturó a Ociel Cárdenas, quien era uno de los líderes de narcotráfico, y en el 2009 se captura a Santiago Mesa, a Vicente Zambado y a Arturo Beltrán, quienes eran líderes de narcotráfico. En el 2010 ocurre la primera masacre de San Fernando, donde mueren 72 personas por los Zetas. Al igual se captura a Edgar Valdés, que su captura provocó 8 muertos. Y en el 2011 ocurre la segunda masacre de San Fernando en Allende, donde murieron 200 personas, por lo que las personas tenían miedo, sentían inseguridad al salir a las calles por sufrir algún homicidio. En el 2014 las autoridades de México y Estados Unidos capturan al Chapo, quien era uno de los principales narcotraficantes y el más conocido, donde él se fugó y en el 2016 fue capturado. En estas gráficas se pueden ver los homicidios civiles que ocurrieron desde el 2007, cuando inició la guerra contra el narcotráfico, donde hubo en gran medida un aumento de muertes, y en esta se pueden ver las personas que desaparecían, donde desde que inició la guerra contra el narcotráfico empezó a aumentar las desapariciones. Toca tener en cuenta que las acciones que tomó el Estado de México fue el despliegue militar desde la década del 2000, ya que buscaba controlar las áreas afectadas por el narcotráfico. Al igual buscó cooperación internacional, principalmente con Estados Unidos. Por otro lado, los narcotraficantes buscaban expandirse en México y buscar alianzas en otros países. Estados Unidos ayudó políticamente y militarmente a México, pero tuvo una relación compleja con México, ya que en 1985 estuvo el asesinato de Enrique Camera, que hacía parte del DEA, y Estados Unidos lo consideró como un acto de corrupción por parte de México, por lo que tuvo una relación compleja, y al igual el DEA consideraba a México que esta era una situación muy difícil para ellos, pero consideraba que México tenía mucha corrupción. En estas gráficas, en estos mapas se pueden ver la expansión que tuvo los carteles de narcotráfico en México desde el 2010 al 2021, donde se pueden ver los estados de México que están en conflicto, los carteles están en conflicto en ellos, por lo que había mucha cantidad de homicidios en estas partes. México está en el podium de 10 de los países con más homicidios, donde en el 2021 se encuentra 33.300 asesinatos, donde la mayoría de ellos son ciudadanos por parte de la costa pacífica y las fronteras con Estados Unidos, ya que estas eran unas zonas muy frecuentes para los narcotraficantes e importantes para el tráfico de drogas. En estos mapas se puede ver la expansión del narcotráfico, donde principalmente del 2000 al 2006 hubo 7 cárteles presentes y 29 estados afectados. En el 2006 al 2012 hubo 7 cárteles presentes y disminuyó los estados afectados con 24. Y en el 2012 al 2018 hubieron 9 carteles presentes, aumentaron, pero disminuyó los estados afectados con 23, por lo que se puede ver que la guerra contra el narcotráfico ayudó a disminuir los estados afectados. Los trabajadores rurales eran los más afectados son los más afectados por esta guerra, por ser vulnerables a la violencia y por su ubicación, ya que su ubicación hay falta de presencia gubernamental, porque no hay presencia de autoridades para verificar la seguridad de estas personas.
Después de la operación de Michoacán, Guillermo Castellanos menciona, abro comillas, la gente tiene miedo, tiene temor, porque hay secuestros, asaltos, robos de carros, cobro de piso, etcétera, cierro comillas. Donde las personas tenían temor a salir a las calles, tenían miedo de que los mataran, de sufrir algún secuestro. Al igual se encontraban a cuerpos de personas en las calles, donde se mandaban amenazas o mensajes a rivales o al Estado mismo. Algunos casos de violencia y homicidios es de 5 jóvenes que en el Lago Moreno, que era una zona frontera por el cártel de Jalisco, se encontraron 4 cráneos de estos jóvenes, por lo que esto fue un homicidio y el cártel de Jalisco hacía esto porque buscaba jóvenes para que hicieran parte de su cártel. Al igual con estos 7 jóvenes que fueron a una finca y en la finca fueron secuestrados y luego los mataron a todos. Y el de José Antonio García, que era un periodista, y en esta época ser periodista era muy riesgoso porque su trabajo tenía que involucrar mucho en la investigación hacia los narcotraficantes, por lo que era muy riesgoso a sufrir algún secuestro o a que los mataran. Él fue secuestrado en el 2006 y no se sabe nada de él. En esta gráfica se puede ver que los crímenes de delincuencia eran principalmente el narcomenudeo, donde para el Estado mexicano fue la actividad de crimen con más poder, por lo que fue muy difícil para ellos, ya que al tener tanto poder tendría a causar mucho impacto en el ámbito social y en los civiles. En este mapa se puede ver los homicidios, la tasa de homicidios que se encontraban en México, principalmente en Colima, Guerrero y Sinaloa, pero en gran parte de México se encontraban homicidios. Este caso se puede relacionar con el triángulo del conflicto, con la contradicción que es la violencia que hay en México por los carteles, ya que esta genera inseguridad en México y en las calles, y las personas no tienen seguridad, no pueden andar con seguridad en las calles. El comportamiento que hay son los disturbios y los secuestros que hay, con las agresiones que generan inseguridad en México, en todo México, ya que los carteles están distribuidos en todo México. Y las actitudes son de miedo, de temor por parte de la ciudadanía, ya que ya que puede sufrir cualquier agresión y no tiene una seguridad ni alguien que los proteja en las calles. Al igual, se puede relacionar con la violencia directa, ya que por los enfrentamientos que ocurren, los asesinatos que se ejercieron, los secuestros y por las traumas que dejan en las víctimas y en toda la ciudad en general, porque dejan miedo a la ciudadanía. La violencia directa genera la violencia indirecta por el desplazamiento forzado, el temor y afecta la estabilidad social con los daños traumáticos en las comunidades. Un caso similar a este es en Colombia en el siglo XX, donde con Pablo Escobar, con el cartel de Medellín, ya que este era un caso donde en esta época en Colombia fue un momento con más homicidios en el país, ya que generó mucho temor por todos los homicidios que ocurrían. Por lo que, teniendo en cuenta la cuestión global, el narcotráfico tuvo una gran influencia tiene una gran influencia en la seguridad de México, ya que esta es una amenaza para el Estado mexicano. Es una amenaza que no permite que el Estado pueda tener un entorno seguro y no puede brindar una seguridad a toda la comunidad, puesto que el narcotráfico, al estar esparcido en todo México, les impide esto. Muchas gracias.